Vamos a continuar, hermanos, con nuestra adoración a Dios. Busquemos, por favor, el canto número 53. Número 53, y vamos a entonar primera, tercera y quinta estrofa. Número 53, primera, tercera y quinta estrofa. Entonemos. Flores dada a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados aceptad, de su divino amor la ley, postrados aceptad. Gentiles que por gracia del gozáis de libertad, al que de vuestro ajenjo y él os libra, hoy load, al que de vuestro ajenjo y él os libra, hoy load. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. 93, número 93. Primera, segunda y cuarta estrofa. Primera, segunda y cuarta estrofa. Entonemos. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulzura. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre.
Gracias, nuestro Dios. Queremos darte una vez más, nuestro Dios, en este hermoso día que nos has concedido y que estamos todos juntos aquí, nuestro Dios, con el propósito de adorar tu gran nombre. En este momento, Padre Celestial, estamos preparándonos para recibir la exhortación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jueces y vamos a leer allí el último versículo del capítulo 21, o del qué, el capítulo, sí, dice la Escritura: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pensemos en este texto. Si en nuestro hogar, si en nuestra casa, cada quien hiciera lo que quisiera hacer, ya sea tanto la esposa, el esposo, los hijos, nada de orden, ¿verdad? Y cada quien haría lo que fuera. ¿Y qué sería el resultado en una casa de ese tipo o de esa naturaleza? Pues sería un caos, ¿verdad? Sería un caos para el buen funcionamiento de ese hogar. Bueno, pensemos si en un país también no hubiera alguien que dirigiera, sino que todos hacían lo que ellos quisieran, pues sería también una catástrofe. Habría muchos crímenes, habría robos, muertes y no se podría hacer otra cosa. Sería tremendo eso. Entonces, ¿qué se necesita en un país? ¿Qué se necesita en un hogar para que el hogar funcione como debe de ser? El país trascienda las fronteras por su organización, por su dirección, etcétera. ¿Qué se necesita? Se necesita un jefe y se necesita un líder, un gobernador, un presidente, un rey, un emperador, como queramos llamarle, pero también se necesita pues un libro que contenga leyes. En este caso, para un pueblo, pues sería su constitución, la cual gobernaría, la cual rigería todas las actitudes que deben de tener los ciudadanos para que todo vaya en paz. Bueno, en el hogar no hay un libro escrito, ¿verdad?, sino que tácitamente entendemos nuestras responsabilidades. En algunas ocasiones los padres indican a los hijos su actitud, su conducta que deben de tener. Y entonces es un hogar en el cual reina la paz y todo está en orden. Pero, ¿qué de nuestra autoridad en la religión? ¿Qué de nuestra autoridad en la religión? ¿Quién tiene derecho de promulgar o dictar o mandar cómo hacer las cosas? ¿Quién tiene derecho de hacer las leyes, todas las cosas que tengan que ver con la enseñanza?
Si cada quien hace lo que quiere, así como lo hacía el pueblo de Israel cuando no tenían rey, pues sería un caos también tremendo. Y esto sucede hoy en día, ¿verdad? Si nos preguntáramos quién es la autoridad en la religión, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad máxima, ¿verdad? Y entendiendo por autoridad la potestad que tiene, la palabra autoridad significa la potestad o el poder que se tiene para que se obedezca. Bien, la autoridad máxima en religión es Dios. ¿Y por qué es Dios? Porque Él es la máxima autoridad. Bueno, porque Él es el creador, Él es el que hizo el mundo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas y predica en el Areópago, leemos ahí en el capítulo 17, versículo 24, y dice la escritura, Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, Dios es el dador de todo. Dios nos dio vida, Dios creó el mundo. Así que Él es el dueño del mundo. Él es el amo, Él es el creador. Por tanto, Él es la autoridad máxima que hay en el mundo. Por lo tanto, si seguimos la definición o lo que entendemos por autoridad, en Él reside la potestad para que todos los humanos obedezcan. Y todos debemos entonces de obedecer. En el Salmo 95, abundando un poquito más en la creación, dice la Escritura en el versículo 5 y 6, desde el versículo 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Entonces, Dios es el creador, y por lo tanto Dios es la máxima autoridad, y entonces tenemos que después Dios da todo o lo deja en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pero regresando un poquito a algo escrito, ¿verdad? Debe de haber algo escrito. Los países tienen una constitución y con ella se rigen. En una ciudad tienen también sus leyes y se rigen porque la autoridad máxima es el mayor en esa ciudad. Y así en cada pueblo, ¿verdad? Pero siempre hay un libro de reglamentos, de leyes, los cuales se deben de seguir para que todo esté en paz y vaya bien, ¿verdad? Sobre todo lo que nosotros nos propongamos. Si sabemos que Dios es la autoridad máxima, y no hay otro más que Él, eso no nos ayuda en nada para poder saber que tenemos la vida eterna. Dios, dice la Escritura, quiere que todos nos salvemos. 2 Pedro 3:9, ahí leemos: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, hablando del advenimiento que hablaba también nuestro hermano en la clase. Él va a venir,
no perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios, pero la decisión está en cada uno de nosotros. Además de la máxima autoridad, que es Dios, tenemos las Escrituras. Es un libro donde vienen todas las reglas, los mandamientos que debe el hombre de seguir para alcanzar los fines que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero vayamos un poquito atrás. ¿Cómo se comunica o cómo da Dios para que el hombre pueda hacer lo que Él quiere? Cuando miramos el Antiguo Testamento, miramos cómo, por ejemplo, en Génesis 3, Dios le habla a Moisés y le dice que vaya a Egipto y le diga al faraón que deje ir a su pueblo. Bueno, allí es una visión que tiene Moisés por medio de una zarza ardiendo y la voz que el ángel se está comunicando con Moisés. En Génesis 31 y versículo 11, Jacob va huyendo de su hermano y se queda en un lugar que se llama Bet-El, y ahí hay una escalera y tiene un sueño, ¿verdad? Y entonces Dios se comunica por medio de un sueño con Jacob. En Daniel capítulo 3 me parece, ¿verdad? Cuando está un nieto de Nabucodonosor utilizando los vasos que Nabucodonosor había extraído del templo que había construido Salomón, pero los tenía allí guardados, y este rey, ¿verdad?, los saca y tiene una fiesta, una orgía, por decirlo así, donde había libaciones, había bebidas, comida, había de todo, ¿verdad? Y estaba profanando esos vasos que eran sagrados porque estaban dedicados para el servicio del templo que Salomón había construido. Entonces aparece una mano y con el dedo escribe allí un mensaje en la pared. Y luego no pueden descifrarlo hasta que viene Daniel y les dice lo que quiere, lo que Dios está diciéndoles. En el libro de Números, en el capítulo 22, el rey de Moab ha contratado a un profeta para que maldiga al pueblo de Israel, que viene de Egipto y que va a cruzar por su tierra, y aunque no saben ellos los planes totalmente, ¿verdad?, pero va a cruzar por Moab, y ellos no quieren eso, entonces por eso mandan traer a ese profeta y una asna, ¿verdad? Dios permite que le diga al profeta, ¿verdad?, por qué fue así su conducta. Porque no vamos a hablar de esto, ¿verdad?, pero porque el asna siempre hacía lo contrario de lo que el profeta le decía, o le indicaba por dónde debería de irse, ya sea azotándola por los lados, etcétera, hasta que embadurna prácticamente su pierna en un muro, ¿verdad? Y entonces la golpea, y el asna es cuando habla. Bueno, Dios así se comunicaba con el hombre de distintas maneras, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, el libro a los Hebreos, en el capítulo 1, cuando dice, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, versículo 2. El versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios. Bien, Dios ahora se comunica con nosotros por medio de su Hijo. Y por supuesto, pues era el designio de Dios desde antes de la creación del mundo. Ya tenía contemplado Dios el advenimiento de Jesucristo. Y Él vino, ¿y qué es lo que hizo? Bueno, cuando llegó el momento propicio, Él empezó a enseñar, ¿verdad? Empezó su ministerio y empezó a hablar, ¿verdad? Diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y empezó a hablar de Él, de las buenas nuevas, ¿verdad? Y les dio a través de su ministerio muchos mandamientos, ¿verdad? En el capítulo 22 de Mateo, versículo 37, hay un mandamiento que dice, amarás a Jehová tu Dios o al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma, ¿verdad? Es un mandamiento que debemos de llevar siempre a cabo, saber que Dios es prioridad sobre cualquier asunto que nosotros podamos tener. En Mateo 6:33, ¿verdad? Cuando está hablando el Señor, está enseñando el Sermón del Monte, y cuando habla allí en el capítulo 6 de que algunos hacen tesoros, otros buscan otras cosas, ¿verdad? Entonces en el versículo 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, ¿verdad? En todas las enseñanzas, en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, las gentes se dieron cuenta de la autoridad que tenía Él. Y leemos allí en Mateo capítulo 7 y versículos 28 y 29, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Dice la Escritura, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, la autoridad, Dios, la tiene Jesucristo. Y en Mateo capítulo 28 y versículo 18, dice, toda potestad, después el Señor fue crucificado, fue sepultado, resucitó y anduvo 40 días con ellos. Bueno, en esos 40 días, en uno de ellos les dice a los apóstoles, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad. Así que todo está en Cristo. Sin embargo, bueno, el tema es nuestra autoridad en religión. Y iniciamos esta pequeña plática leyendo el último texto de Jueces, ¿verdad? No tenían rey. En ese tiempo Israel no tenía rey y cada quien hacía lo que quería. No tenían una autoridad. Después tuvieron su primer rey, ya él fue el que gobernaba sobre todo Israel. Bueno, el Señor Jesucristo está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
y sabemos que Dios es la máxima autoridad, y todo eso, esa máxima autoridad Dios la delegó en su Hijo que vino a este mundo para que nosotros pudiésemos regresar al Padre. Entonces Jesús enseña con autoridad, calman las tempestades, allí en Marcos capítulo 4, versículo 39, ¿verdad? Cuando los discípulos están todos con miedo y el Señor está durmiendo, y van y le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor se levanta y le dice, enmudece, y todo fue calma, ¿verdad? Y entonces los apóstoles, ¿verdad?, dicen, ¿quién es este, verdad?, que aún los vientos le obedecen, ¿verdad? Entonces, Jesús tiene todo poder sobre el clima, sobre las tempestades, sobre todo. Tiene poder sobre las enfermedades. En una ocasión sanó a 10 leprosos, ¿verdad? Y en otra ocasión, ¿verdad? Pues aunque hubo dos más, ¿verdad? El Señor resucitó a Lázaro, ¿verdad?, diciéndole, Lázaro, ven fuera, y salió Lázaro de la tumba, ¿verdad? Entonces miramos toda la autoridad, ¿verdad?, que hay en Jesucristo. Entonces de Jesucristo emana la autoridad en religión. Pero pareciera que cada quien, en un mundo religioso de hoy, cada quien hace lo que quiere. Mencionaba yo que para que una entidad, ya sea un país, un club, un deporte, cualquier cosa en la que estén involucradas los seres humanos, para realizar algo, tiene que haber un mandamiento, un mandato de ese club, de ese juego, de ese país. Tiene que haber unas reglas escritas para que todo pueda seguirse de acuerdo con las reglas y que no haya caos, que no haya caos. ¿Cuáles esas reglas que tenemos nosotros escritas? Bueno, las reglas que tenemos escritas son las Escrituras, ¿verdad? La Biblia. La Biblia es la revelación de Dios para el hombre, ¿verdad?, para que el hombre siga las indicaciones que Dios tiene para que el hombre sea salvo. Para que podamos alcanzar la vida eterna, para que podamos ir al cielo, ¿verdad? Estamos todos en una carrera, prácticamente. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12 del libro de los Hebreos, dice el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, tenemos entonces que en la religión o el cristianismo, ¿verdad?, es una carrera, y debemos de tener puestos los ojos en Jesús. No una vista así somera, ¿verdad?, sino una vista que no perdamos, que no tengamos
cosas que nos desvíen del camino. Nuestro Señor Jesucristo dice que aquel que pone las manos sobre el arado, ¿verdad?, y quita la vista de a donde va, dice, no es apto para el reino de los cielos. Tenemos que ser aptos, ¿verdad? Y nuestro hermano en la clase mencionaba también algo de esto, ¿verdad?, porque el Señor Jesucristo va a venir. Y decía él en la clase, nuestro hermano Wally, que no sabemos cuándo va a venir, pero de que va a venir, va a venir. Él lo dijo, lo dijeron los ángeles y lo dice la Escritura a través de muchos textos. Y debemos de estar preparados para eso. Ya sea que venga hoy, ¿verdad?, o que venga durante nuestra vida, o si no viene durante nuestra vida, pues como quiera, vamos a terminar nuestro peregrinar en este mundo. Y estaremos en un día delante del Señor en el juicio. Recordemos nosotros 2 de Corintios 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada quien reciba lo que haya hecho cuando estaba en este cuerpo o en este mundo, ¿verdad?, ya sea bueno o sea malo, ¿verdad? Si es malo, pues qué malo, ¿verdad? Pero si es bueno, gloria a Dios, ¿verdad?, por ello. Entonces debemos estar preparándonos constantemente, ¿verdad?, constantemente. Entonces el Señor, tanto del cielo como de la tierra, le fue dada a Él. Y Él mandó que para ser salvo había que oír el Evangelio, había que creerlo y había que bautizarse, ¿verdad? Dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Mateo 28, ¿verdad?, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lucas 24:47, y mandó que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces Jesucristo mandó que predicásemos el Evangelio. Jesucristo mandó que oyésemos el Evangelio, que creyésemos en él y que obedezcamos a sus mandamientos. Si me amáis, dice el Evangelio de Juan, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, todo lo que el hombre necesita saber para alcanzar o para tener la salvación está en las Escrituras y debe de obedecer. ¿Por qué? Porque nuestra autoridad en religión es Dios, y Dios ha puesto todo para que nosotros podamos alcanzar la salvación. ¿Cómo? Una pregunta a lo mejor que es un tema muy extenso, ¿verdad?, pero lo estoy resumiendo. Dice, ¿cómo ejerce Jesucristo su autoridad ahora, ¿verdad? ¿Cómo la ejerce, verdad? La ejerce con sus enseñanzas. Cuando nosotros leemos el Evangelio, ¿verdad?, cuando nosotros leemos las cartas que están en el Nuevo Testamento, por ejemplo Efesios 4, ¿verdad?, allí el apóstol Pablo resume toda la situación en la que puede estar el hombre para su comportamiento. Habla de los padres, habla de los hijos, habla de los esposos, habla de los trabajadores, habla de los dueños de los negocios, ¿verdad? Y ahí está todo resumido, toda la vida del hombre, ¿verdad? Como hijos, cómo debemos de ser con nuestros padres, como padres, cómo debemos de tratar a nuestros hijos, como trabajadores, cómo hacemos nuestro trabajo para el patrón o para nosotros mismos, ¿verdad? Todo está ahí resuelto, y todo entonces debemos de leer las Escrituras para
saber que Dios está mirando nuestro caminar, nuestra conducta. Empezando, el Señor lo pone cuando nos enseña las cualidades que nosotros, que sus discípulos, que todos los que hemos sido bautizados, que todos los que le seguimos a Él, debemos de tener. Y es lo que conocemos como las bienaventuranzas. Y si tenemos todo eso, y debemos de tenerlo, ¿verdad?, entonces el Señor nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Y la sal de la tierra, ¿verdad?, indicándonos que paramos la putrefacción, ¿verdad?, paramos el pecado. Nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad?, nos dice el Señor. Es decir, cuando la gente nos mira en nuestra conducta, como en donde quiera que nosotros estemos, probablemente pregunten, ¿tú por qué eres así? ¿Por qué esa familia es así? Entonces, allí vamos a hacer la luz. Y es en ese orden, sal y después luz. No podemos ser luz y luego sal. No, primero es sal y después luz. Primero es ser antes que hacer. Primero es ser antes que nosotros hagamos algo como cristianos. Entonces, leyendo las Escrituras, es como Jesús nos enseña lo que nosotros o lo que el hombre debe de llevar en este mundo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 1, ¿verdad?, y versículo 11, el apóstol dice, hablando del Evangelio, dice, yo ni lo recibí, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Entonces, Saulo o Pablo tenía una conducta que dice aquí, tenía en otro tiempo, pero recibió el Evangelio, ¿verdad?, y cambió su conducta. Él creía que estaba haciendo bien persiguiendo la iglesia, pero lo hizo en ignorancia, creyendo que estaba haciéndole un bien para Dios. Y encontramos, ¿verdad?, que las Escrituras nos ayudan a cambiar nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Pablo lo está, ustedes probablemente, o aquellos que nos oigan, conocen la vida de Pablo, que a pesar de todo lo que sufrió durante su ministerio, él nunca se regresó a su mundo. Y el hermano durante la clase hablaba de la segunda carta que Pablo escribe, la última carta que Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 4, cuando dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8 y demás, ¿verdad? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y nosotros que estamos aquí amamos su venida. Nuestro hermano dijo, yo siempre pienso en que a lo mejor Cristo viene hoy, ¿verdad? Y debiéramos de tener ese pensamiento, ¿verdad? Porque si Cristo viene hoy, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Sigo los mandamientos de Jesús? Cristo edificó su iglesia, no otras iglesias, no había. Cristo edificó su iglesia. Y para ser parte de esa iglesia que Cristo edificó, hay un proceso. Hay que oír el Evangelio, hay que creer en él, hay que arrepentirse, hay que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, hay que bautizarse, porque morimos al pecado, somos sepultados en aguas del bautismo.
La palabra bautismo significa sepultura. No vamos a leer Romanos capítulo 6, versículos 3 en delante, donde menciona todo esto. Y el apóstol Pablo recibió el evangelio y lo predicó. Allí en 1 Corintios 15, versículos del 1 al 4, les está diciendo a los corintios que él predicó ese evangelio. Dice, ustedes lo oyeron, yo lo recibí, pues yo se los prediqué, ustedes lo oyeron, pero tienen que perseverar en él para que sean salvos, si no, creyeron en vano. Y luego les dice, Cristo vino al mundo, ¿verdad? Murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día. Esto es lo que el hombre tiene que cumplir, y esto es lo que el Señor dice, porque de quién emana la autoridad en la religión, emana de nuestro Señor Jesucristo. Cristo edificó su iglesia y para ser parte de ella, ya mencioné el proceso que hay, y después permanecer firmes, fieles, constantes, como Pablo dice a los Corintios en el capítulo 15 y versículo 58, ¿verdad? Cuando les dice así que, hermanos, permaneced en él. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Lo que estaba diciéndoles Juan 2:28. Pero 1 Corintios 15:58 dice así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y queda también este texto que involuntariamente empecé a decir, 1 Juan capítulo 2, versículo 28, cuando dice, hijitos, con una ternura el apóstol Juan, siendo un hombre ya viejo de años, ¿verdad? Dice, y hijitos, permaneced en él. ¿En quién? En Cristo, para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. Así que, ¿de quién es la autoridad o cuál es nuestra autoridad en religión? Es nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que obedecerle en todo. Hay otros puntos que tienen que ver con esto, pero ahorita no hay suficiente tiempo para considerarlos, pero recuerden, Cristo manifiesta cómo debemos de seguir sus mandamientos con su palabra, con el Evangelio, con el Nuevo Testamento. Pero también podemos leer el Antiguo Testamento y sacar las enseñanzas espirituales que hay en el Antiguo Testamento que son para nosotros. Si tú no eres aún parte del cuerpo del Señor, puedes serlo para que Jesucristo sea tu autoridad, sea el que mande en lo que vas o en lo que crees. La predicación es la invitación, pero cantamos un himno. No, 116. Primera y última estrofa. Cantemos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes,
fieles, en ellas para siempre confiaré. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Eterno y amado Padre Celestial, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Sigamos, Padre, dándote gracias, alabando tu nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu mensaje que siempre viene de tu palabra, Padre. Sabiendo, Señor, que tú desde un principio tenías ese plan, Señor, pero se reveló por medio de tu Hijo amado. Por medio de tu Hijo amado, quien tiene toda la autoridad, y los que Él manda, lo manda para el bienestar, para el beneficio de la humanidad, para que obtenga la salvación que Él ha dado, que ofrece, por medio de su muerte, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Y así, Señor, sabiendo estas cosas, hacemos caso del mandamiento que tú has puesto en tu palabra. Y se requiere, sí, Padre, se requiere obediencia. Se requiere, Señor, que estemos atentos a esa autoridad de tu Hijo amado, a la autoridad de las Escrituras, escudriñar las Escrituras nos mandas, Padre Celestial, porque en ellas parece que tenemos la vida eterna. Y ellas son las que testifican de tu Hijo amado, hasta hoy en este día. Y así, Padre Celestial, ayúdanos no olvidar esta lección, que llevemos en nuestro corazón, que estemos cerca, pegados a tu palabra, porque es la autoridad tuya, Padre Celestial, para dirigirnos en esta vida que llevamos temporáneamente. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, por Él, tu Hijo amado, nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros. Ahora que vamos a ser despedidos, ve con nosotros, Padre Celestial. Y así, Señor, que sigamos siendo tus siervos allá en el mundo, que sigamos siendo sal y luz para el mundo que está en tinieblas allá afuera. Que así sigamos anunciando tu evangelio, las buenas nuevas, todos aquellos que desean saber, Padre Celestial, de ti. Gracias por la salvación que nos has dado. En el nombre de Cristo te lo pidamos todo, junto con el perdón de nuestras ofensas. Amén. Amén.